Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bueno, bienvenidos a nuestro 31º programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con nuestro invitado, el psicólogo investigador Carlos Alejandro Pineda Roa, con maestría, psicólogo con maestría en salud sexual y reproductiva de la Universidad del Bosque y doctor de psicología por la Universidad del Norte. Con Carlos Alejandro hablaremos del interesante proyecto de investigación doctoral sobre la atracción sexual y el riesgo de suicidio en jóvenes colombianos. Muy bien, vamos a iniciar con una pequeña introducción. Usualmente todos los organismos internacionales definen la salud y en particular la salud sexual y reproductiva de manera positiva. Por ejemplo, para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, esta es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, y no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Asimismo, la orientación sexual se define como la organización específica que las personas hacen de su deseo y el vínculo erótico que establecen, bien sea hacia personas de su mismo sexo, homosexualidad, del sexo contrario, heterosexualidad o de ambos sexos, bisexualidad. Lo anterior también ayuda a resaltar que las distintas clasificaciones que se han creado en torno a la sexualidad no se ajustan o no se ajustarán a la norma que considera la heterosexualidad, ya que esta no es la única forma ni posibilidad legítima en que se puede ejercer la práctica sexual, y esto incluye a las identidades sexuales que no se identifican con su sexo biológico. Por otro lado, tenemos el tema del suicidio, que vamos a trabajar hoy con nuestro invitado. Y el suicidio se define como toda muerte intencional autoinfligida que se realiza con conocimiento de su letalidad y está motivada por trastornos a veces emocionales, pérdida de personas allegadas, trabajo, dinero, presión institucional, enfermedad incurable, etc. El suicidio no es solo un problema de salud mental, es un problema que tiene implicaciones y factores psicosociales muy importantes y por lo tanto es muy complejo. La OMS señala que los trastornos mentales son un fuerte predictor de intento de suicidio, que se pueden abordar de distintas miradas, enfoques y herramientas para intentar comprenderlo, explicarlo y prevenirlo. El fenómeno del suicidio está determinado por la interacción de factores psicosociales, contextuales, económicos, de salud y personales. Bueno, muy bien, hemos hecho aquí unas pequeñas definiciones de los temas más importantes que hoy vamos a trabajar con nuestro invitado. Carlos Alejandro, bienvenido a nuestro programa Charlas desde el Laboratorio. Muchas gracias, doctor Jairo, por la invitación y por esta antesala que ha hecho tan importante para el tema que vamos a tratar. Perfecto. Alejandro, vamos a empezar por contextualizar cómo surge esta investigación sobre riesgo de suicidio en minorías sexuales. Sí, claro. Yo empecé mi tema de trabajo de maestría en la Universidad del Bosque, más o menos en el año 2011, y la Universidad del Bosque aprobó el proyecto que se llamó Ideación Suicida en Varones Homosexuales residentes en Bogotá, Colombia. Ajá. Entonces, fue en el transcurso de la maestría en salud sexual y reproductiva donde yo empecé a leer, donde yo empecé a consultar literatura realmente muy seria en muchas bases de datos, tanto a nivel nacional como internacional, pero la gran sorpresa que encontré fue que mucha de esa literatura ha proliferado, ¿sí? Se ha multiplicado demasiado, principalmente en países que hoy llamamos industrializados. Ajá. Y mucha investigación realmente había en Latinoamérica, casi que en el 2013, cuando yo empecé a publicar las dos primeras revisiones
una en la Revista Colombiana de Psiquiatría y otra en la revista de la Universidad Simón Bolívar, que se llama Psicogente, doy cuenta de ese gran vacío de investigación que hay en Latinoamérica y que implicaba pues la necesidad de comprender si realmente esa misma problemática del más alto nivel de riesgo de suicidio, cual incluye tanto ideación como intento de suicidio, si también ese tipo de problemas los teníamos aquí, específicamente en el texto colombiano, pues también una de mis tareas en las revisiones fue justamente hacer una revisión también a lo largo y ancho de los países en Latinoamérica y por supuesto de habla castellana. Entonces sí me encontré con que en realidad había un vacío en cuanto a ese tema del riesgo de suicidio en lo que yo llamo minorías sexuales o personas que no se identifican como heterosexuales, es decir, con atracción sexual por el mismo sexo o por ambos sexos, por ejemplo. Bueno, Carlos, ¿y cuál sería, digamos, la pregunta que guió, o sea, esta investigación ya a nivel doctoral? ¿Cómo llegaste a ella ya en tu momento de doctorado, digámoslo así? Sí, claro. Pues en realidad yo siempre había querido, desde el pregrado, hacer una investigación en la cual pues hubiera un estudio analítico de tipo comparativo entre las diversas orientaciones sexuales. Pero yo nunca tuve tampoco en cuenta la identidad de género y eso sigue siendo una deuda. Sin embargo, me di cuenta que definitivamente era demasiado ambicioso. Había que ir necesariamente a buscar los jóvenes en un lugar en donde encontrara todas las orientaciones posibles de diversidad sexual. Y entonces realmente lo que me encontré fue que ese estudio pues era bastante complicado. Necesitaba yo una muestra demasiado grande y adicionalmente me encontraba con otras dificultades que pues no tenía digamos la experiencia todavía con adolescentes, es decir, con menores de edad, y pues es un hecho que con investigación en menores de edad pues se requería el consentimiento del papá. Entonces realmente hacer esa investigación desde el punto de vista de la maestría, que solamente dura 2 años, pues era bastante complicada. Entonces, en realidad, esa pregunta de investigación yo la llevé para realizarla, para llevarla a cabo en el doctorado, y ahí sí entonces tuve la posibilidad de comparar el riesgo de suicidio en las diferentes orientaciones sexuales, pero específicamente lo que se terminó evaluando fue la atracción sexual, que es mucho más amplia que no la orientación sexual. ¿Puedes explicarnos eso un poco mejor para nuestros oyentes? Claro. Un poco la idea es que algunas de las preguntas de la atracción sexual, por ejemplo, en el caso de hombres, se les interroga acerca de cuál de las siguientes situaciones define mejor su condición o su atracción. Y entonces una de esas opciones de pregunta incluye que un hombre puede contestar que le atraen principalmente las mujeres, pero solamente un poquito los hombres. Y realmente desde el punto de vista estricto no podemos considerar que ese hombre X o Y sea homosexual, porque el asunto clave, como bien Jairo lo ha definido al comienzo, de la orientación sexual es que se requiere necesariamente que la persona se identifique a sí misma como homosexual o como heterosexual o como bisexual. Entonces, por esa razón nosotros no pudimos hablar estrictamente de orientación sexual, porque hay, como bien sabemos, en las calles y en el sentido común, muchas personas se identifican como heterosexuales
a Sí. pesar de que tienen prácticas sexuales con el mismo sexo. Ok. Y eso es exactamente lo que se denomina la categoría hombres que tienen sexo con hombres, en la cual ellos no se consideran homosexuales, pero pues lo que partimos es que definitivamente tienen que tener algo de atracción, Ujú. porque al momento de tener una relación sexual con cualquier persona, pues la atracción es el motor. Se considera desde los expertos en este tema de la sexualidad, la atracción es el motor que mueve todo tipo de conducta. Sí. Entonces, por esta razón es muy importante aclarar que la variable evaluada fue atracción sexual, que es mucho más amplio y que incluye a las orientaciones sexuales que como tal pues son consideradas en el mundo moderno como minorías sexuales. Nunca han sido una mayoría en ninguna cultura. Ajá, perfecto. Bueno, Alejandro, y aclaremos un poco de pronto cuál fue a quién se le aplicó y qué instrumentos se le aplicaron para obtener esa información que recopilaste. Sí, claro, por supuesto. Sí, una de las cosas que era bien importante Sí. era definir un marco teórico que nos señalara el camino, la dirección a través de la cual dirigir la investigación. Sí, sí, claro. Y entonces encontramos que una de las teorías mucho más conocidas a nivel internacional es la teoría del estrés minoritario, que La teoría del... básicamente Perdón. supone que las minorías sexuales del estrés minoritario de Ilan Meyer y colaboradores. Ok, gracias. Entonces, esa teoría realmente supone que las variables por las cuales nosotros nos deprimimos, nosotros nos estresamos, las variables por las cuales ocurre el intento de suicidio y en general el riesgo de suicidio son las mismas tanto para bisexuales como para población heterosexual. Entonces, la apuesta era muy ambiciosa y teníamos un gran número de variables que incluía lo que se llama inicialmente la teoría del estrés minoritario. Ujú. Esas variables básicamente eran los eventos estresantes, la expectativa de ser rechazado y también lo que se denomina hoy en día la homofobia internalizada, que no es otra cosa que el disgusto o la ansiedad que le produce a las personas ser parte de una minoría sexual. Ok. Entonces, en realidad, a esas variables se incluyen todas aquellas que hagan parte de indicadores de riesgo de suicidio, es decir, todas aquellas variables que hayan demostrado estar vinculadas o asociadas con el riesgo de suicidio, como tú bien decías, el tema de los trastornos del estado de ánimo, como por ejemplo la depresión. Nosotros Ujú. evaluamos síntomas depresivos, evaluamos también impulsividad, se evaluó una de las variables muy relacionadas con la depresión, como son la desesperanza, y también tuvimos en cuenta variables un poco más de índole sociocultural porque estábamos convencidos por la teoría de que en realidad las causas últimas no están al interior del individuo, sino que están afuera. Entonces Ujú. evaluamos también el bullying, evaluamos también la aceptación percibida del padre y de la madre, y Ujú. también se evaluaron los, la espiritualidad y las estrategias de afrontamiento. Todo esto configurado y previamente tocado por la teoría del estrés minoritario, que lo vincula directamente a la etiología del mayor riesgo de suicidio en minorías sexuales. Ok, perfecto. Y cuéntanos un poco, ¿a quién se le aplicó esta encuesta? ¿En qué lugares? Eh, ¿Y qué Sí, características tenía la inicialmente, encuesta? por supuesto, sí, inicialmente nosotros estábamos previendo que no podíamos, una tesis doctoral pues tiene recursos limitados, recursos Limitado. financieros en donde no se puede necesariamente ir a todos los rincones del país, no se podía hacer un estudio probabilístico como sí se suele
hacer y reportar en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países del primer mundo. Entonces, en realidad lo que hicimos fue tomar las estadísticas que para efectos del suicidio viene sacando año tras año el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ajá. Y con esos datos veíamos que también unido a lo que decía la OMS, el suicidio se da en zonas principalmente urbanas. Es decir, es un fenómeno de las grandes ciudades. Y lo que hicimos fue seleccionar ciudades que tuvieran para el año 2017 tasas de suicidio más altas que la tasa nacional promedio. Y desde ese punto de vista, entonces, de 6 ciudades, elegimos 3, que fue donde terminamos yendo a hacer la aplicación de los cuestionarios, que fueron Bogotá, Villavicencio y Barranquilla como representación de la costa Caribe. Y en esas 3 ciudades elegimos lo que se llama conglomerados. En este caso los conglomerados eran los colegios, y dentro de esos conglomerados elegimos a estudiantes. Y a esos estudiantes, entonces, pues necesariamente estuvimos restringidos, en el caso de menores de edad, a aquellos cuyos padres realmente consintieran a través del consentimiento informado, firmado en lápiz y papel, y que de esa manera esos eran mi muestra objetivo, que terminó siendo parte del estudio, y que eso era, digamos, desde el punto de vista ético importantísimo, que yo tuviera el consentimiento informado de los padres y que ellos supieran exactamente qué más variables se iban a evaluar. Entonces, de esa manera obtuve yo finalmente, gracias a muchos esfuerzos, después de muchos ires y venires, después de muchas dificultades y obstáculos en los colegios, unos de los cuales nunca nos contestaron, otros recibieron la propuesta y nos decían que sí, pero a la hora y a la verdad no se pudo hacer la recolección de la información en esos colegios, porque había, por ejemplo, paros en esos colegios, y también en algunas universidades tuvimos dificultades por paros de las universidades, principalmente las públicas. Correcto. Entonces, te iba a preguntar una cosa que ahora es importantísima. ¿El fenómeno de la pandemia se cruzó, digamos, con la recolección de los datos, o la recolección fue anterior al fenómeno de la pandemia? Sí, efectivamente, la pandemia no influyó. Y yo recogí los datos prácticamente durante casi un año, en el año 2018. Sí. Y sí tuve la ventaja, pues, de ir cara a cara, y después de tener la autorización de los rectores de los colegios y con la coordinación de algunos de los orientadores de cada colegio, pudimos sacar casi el 60% eran estudiantes de colegio y el 40% eran estudiantes de universidades. Pero esto fue algo, como te digo, muy, muy difícil para recoger la información, porque pues era claro que habían preguntas que eran sensibles del comportamiento. En este caso, yo tenía un pie en el riesgo de suicidio, el cual tradicionalmente ha sido un tema tabú, que algunos profesores y directivos creen que si se va a preguntar el suicidio, entonces más rápidamente el estudiante lo va a completar. Y el otro pie lo tenía pues en la sexualidad, que pues también sigue siendo un tema tabú en muchos de los estamentos de educación en Colombia. Claro, estás tocando dos temas álgidos en los colegios y en las universidades, que es complicado, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Bueno, y cuéntanos, ¿cuáles fueron los principales resultados que encontraste en tu investigación después del análisis de todos esos datos que recogiste? Sí, pues el hecho de tener más de 3.000 datos nos facilitó realizar análisis
diferenciales por sexo, porque era bien sabido que los hombres tienden a tener tasas más altas de suicidio, pero son las mujeres que tienen mayor riesgo. Entonces, si es así, si hay diferencias en riesgo de suicidio entre hombres y mujeres, pues en realidad lo que ocurre es que uno puede suponer que los determinantes del riesgo de suicidio también van a ser diferentes entre hombres y mujeres. Entonces, lo que ocurrió fue que definitivamente haciendo análisis para hombres y para mujeres, encontramos que ambos sexos están siendo afectados por el riesgo de suicidio y también por factores individuales asociados al riesgo de suicidio como depresión, estrés, desesperanza e impulsividad. Encontramos que realmente las diferencias entre hombres y mujeres son de grado y no son cualitativas. Entonces, tanto los hombres como las mujeres de minorías sexuales tienden a puntuar mucho más alto en riesgo de suicidio en comparación con personas que se sienten atraídas por el sexo opuesto. Eso era el antecedente que pues, realmente estábamos buscando, porque uno de los requisitos para correr modelos de mediación, es decir, para encontrar mecanismos de explicación alternativos, es que el grupo en desventaja, en este caso las minorías sexuales, debían realmente estar más afectados en comparación con el grupo mayoritario, en este caso las mayorías sexuales. Heterosexuales. Ajá. Sí. Correcto. Bueno. ¿Y qué más encontraste? Sí, tal vez uno de los principales hallazgos es que definitivamente se da respaldo a la teoría del estrés minoritario y al modelo integrador, en el cual encontramos, por ejemplo, que el bullying es uno de los principales variables que explican las mayores tasas de riesgo de suicidio en las minorías sexuales, tanto en hombres como en mujeres. Encontramos que el bullying era mucho más prevalente en las minorías sexuales, es decir, ellos son más vulnerables al bullying, más vulnerables también dentro de la familia. Encontramos, por ejemplo, que ellos experimentan o autorreportan menor percepción de apoyo de parte de los padres y de la madre. Y esto era algo que habíamos encontrado en la literatura previa. Es decir, que el padre reacciona de manera negativa ante la posible homosexualidad de su hijo. Y efectivamente lo que encontramos es que había una fuerte percepción de rechazo en los jóvenes de parte del padre y no de la madre. Nosotros le preguntamos a los jóvenes si en los últimos 6 meses habían experimentado alguno de los 3 eventos estresantes que por definición y por la teoría del estrés minoritario son considerados externos. Esos 3 eventos son el haber sido víctima de abuso sexual, el haber tenido peleas o discusiones o haber sido amenazado por parte de un familiar, y el último pues era haber sido víctima de algún tipo de violencia física por parte de algún miembro de su familia. Y lo que encontramos realmente es que esos 3 formas de violencia son importante predictor para el riesgo de suicidio, pero que además logran explicar un importante porcentaje de varianza, aún después de que se controle o de que se logre controlar por variables como por ejemplo la desesperanza y la impulsividad. Es decir, era clave poder llegar a un adecuado control de variables, que siempre ha sido algo de lo que no pocos autores hacen, y es cierta variable está asociada con el riesgo de suicidio, pero no sabemos si después de controlar con altos y bajos niveles de desesperanza,
esa variable seguía ejerciendo un efecto directo sobre el riesgo de suicidio. Y encontramos que efectivamente lo era. Es decir, la victimización por cualquier tipo de violencia, sea física, sexual o psicológica, tiene un efecto directo y logra mediar entre la atracción sexual y el riesgo de suicidio. Ok, perfecto. Bueno, todos estos factores vienen a ser muy relevantes para aclarar o sustentar mejor algunas ideas que usualmente se tiene, pero que digamos aquí estadísticamente de alguna forma se sustentan esas correlaciones, ¿no?, entre estas variables, ¿no? Sí, correcto. Eso era algo importante y era que pues a veces se hacen estudios en donde primero no se controlan por variables individuales, como por ejemplo el estar deprimido o el haber sido objeto de intervención psicológica o haber sido tratado por alguno de los trastornos del estado de ánimo. Entonces aquí realmente lo que se logra es demostrar que aún controlando por variables tanto sociodemográficas como de salud mental, ese efecto de las tres variables importantes que he dicho, la aceptación percibida del padre y la madre, el bullying y los eventos vitales estresantes que mencioné, los tres, son muy importantes predictores que ayudan a explicar el porqué de las mayores tasas de riesgo de suicidio en población sexualmente diversa en comparación con jóvenes que se autodefinen como con atracción con el sexo opuesto. Ok, perfecto. Muy Sí, bien. nosotros usamos un modelo de ecuaciones estructurales que ha sido uno de los aspectos bien importantes desde el punto de vista metodológico. Y es que las ecuaciones estructurales logran, por ejemplo, controlar mucho mejor el error de parte de las variables y también establecen la posibilidad de control. Y por último, una de las cosas que las ecuaciones estructurales sugieren es que definitivamente se puede trabajar con constructos que no vemos, pero que fueron evaluados a través de indicadores observables, por ejemplo, ítems de una prueba o instrumento psicológico previamente validado. Ok. Quería, a partir, digamos, de todo este trabajo bueno, no sé si hay otros resultados que quieras resaltar antes de hacer la siguiente pregunta. Pues definitivamente creo que una de las cosas que también se ha encontrado y que va en la misma dirección de lo que yo encontré en la tesis de maestría es que todo lo que tiene que ver con la espiritualidad sí es un importante mecanismo que ayuda a explicar el porqué del mayor riesgo de suicidio en minorías sexuales. Y específicamente me refiero a que en la tesis de maestría yo encontré que aquellos jóvenes, ¿sí?, no solamente que habían sido objeto de abuso sexual, sino también aquellos jóvenes que se autodefinen como de una afiliación religiosa, que no solamente practican, sino que también creen en una afiliación religiosa católica cristiana, tienden a tener más altos niveles de riesgo de suicidio y que esto pues también es apoyado una vez uno controla por los niveles de desesperanza. Si bien es cierto que también se controló, como lo dije, por la edad, pues no es lo mismo considerar a un joven de 14, 15 años que un joven de 22, 23 años. Sí. Y lo que esto sugiere para estudios posteriores o estudios a futuro es la necesidad definitivamente de hacer estudios longitudinales y la necesidad de hacer estudios controlados para ver si realmente esos mismos resultados que encontré con una muestra recogida en un solo momento se mantienen o no se mantienen, que en realidad en eso es en lo cual va el discurso moderno, ¿sí? En la necesidad de estudios tanto experimentales que realmente logren probar la causa, porque realmente pues al uno haber hecho una recolección de información, un estudio transversal
en donde pues la causa y el efecto están confundidos. Entonces es bastante complicado ahí por decirlo así, establecer cuál es la causa y cuál es el efecto cuando lo que realmente uno pues hizo fue un estudio transversal. Esas son, digamos, cosas que definitivamente abren el camino para estudios futuros, pero adicionalmente pues es importante es que se abre una línea de investigación. Sí, claro. Tema. Claro, esto es una gran línea de investigación. Entonces, me parece muy curioso lo que has comentado sobre la espiritualidad. En vez de ser una red de apoyo, parece que correlaciona más con generar estrés y tendencias al suicidio en estas minorías sexuales de jóvenes. Es correcto, sí. La relación entre riesgo de suicidio y espiritualidad que se encontró fue que jóvenes que se sienten atraídos por el mismo sexo tienden a puntuar más bajo en espiritualidad. Y lo que se encuentra es que las mujeres tienden a ser más espirituales que los hombres. Es decir, que las minorías sexuales se parecen mucho a la manera como conciben el suicidio las mujeres. Y es que mientras que para los jóvenes heterosexuales consideran o se ha encontrado pues, que para ellos la espiritualidad es un factor de protección, en tanto que a mayor espiritualidad esto se asocia con menor ideación suicida, con menor cantidad de riesgo de suicidio y específicamente en la frecuencia de ir a eventos religiosos también se encuentra lo mismo, que los jóvenes que tienden a tener más alta religiosidad en el sentido de prácticas religiosas tienden a tener más bajo riesgo de suicidio. Ok. Entonces, mis datos lo que sugieren realmente es esa necesidad de hacer un análisis controlado y diferencial, aplicando un enfoque diferencial no solamente por sexo, sino también por orientación sexual y atracción sexual. Claro, porque entonces se complejiza la cuestión. Sí, de manera que, pues, desde el punto de vista teórico, no es difícil encontrar que las iglesias tienden a recriminar, a condenar las relaciones con el mismo sexo y específicamente la orientación sexual homosexual. Y esa es una posible explicación del por qué las minorías sexuales tienden a puntuar más bajo en espiritualidad que los jóvenes que se sienten atraídos por el sexo opuesto. Ajá, ok. Mira, como tú decías, esto es toda una línea de investigación. Ahí ya hay otro tema grandísimo para investigar, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Sí, y una de las cosas que también le gustó mucho al jurado como resultado de esta tesis es definitivamente lograr controvertir la teoría. Y eso definitivamente en toda tesis doctoral lo que hace es pues una contribución a nuevo conocimiento. Que el riesgo de suicidio tradicionalmente ha sido estudiado con una terminología que se usa como el espectro suicida. Y el espectro suicida se supone que va en un continuo, el cual comienza en las ideas y en los pensamientos suicidas, sigue con la planeación suicida y el intento o el acto suicida, y finalmente en el suicidio. Entonces era como algo esperable, algo lógico, que si ese continuo se tiene, pues entonces jóvenes que intentan suicidarse o allí donde hay alto número de suicidios, pues es porque debe haber un alto número de intentos de suicidio. Y entonces la teoría realmente del doctor Ilan Meyer pues consideraba la ideación desligada del acto suicida. Y entonces realmente mis datos lo que van es en la dirección de la continuidad del suicidio y de la continuidad del riesgo de suicidio. Porque yo encuentro que la ideación, la comunicación y el intento de suicidio están dentro de un solo factor. Y no es
como la teoría decía, que en algunas poblaciones en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, que se encontraba acto suicida sin necesariamente estar, por ejemplo, deprimidos. Eso realmente es algo que el doctor Ilan Meyer sostenía, pero que por lo menos en mis datos no se puede sostener. No se puede sostener. Y el otro gran punto que logran mis datos cuestionar es esa idea de que él presentaba el modelo de la diatesis suicida, que es un modelo de base neurobiológica, que consiste básicamente en que nosotros nacemos con una predisposición a mayor estrés y a tener una predisposición a mayores eventos que se asocian, por ejemplo, con el abuso sexual y con otro tipo de victimización. Entonces, lo que realmente mis datos encuentran es que en realidad existe un continuo que viene desde las variables socioculturales y que esas variables que han sido tradicionalmente neurobiológicas o definidas como de naturaleza neurobiológica, como por ejemplo la impulsividad, no están exentas, no están por fuera del control cultural. No están por fuera del control cultural. Es decir, que hay un antecedente importante. Definitivamente siempre encontré una variable sociocultural que explicaba el por qué las personas, por ejemplo, con alto nivel de eventos estresantes, y tenía un efecto sobre la desesperanza. Y alta desesperanza también tenía un efecto sobre la impulsividad. Y por lo tanto, alta impulsividad me llevaba necesariamente a tener más riesgo de suicidio. Y entonces lo que realmente uno encuentra es que pues la etiología en últimas siempre es una variable de tipo sociocultural, que en este caso son los eventos estresantes que por definición eran externos. Y que no, y es muy importante este resultado, porque a veces la gente tiende a creer, pero ¿cómo así que las minorías sexuales tienden a tener más alto riesgo de suicidio? ¿Es que acaso hay algo al interior de la cabeza o el cerebro que los predisponga a riesgo de suicidio? Y la respuesta es que no, definitivamente no, ¿sí? No tiene nada que ver, ¿sí? Lo que sí hay son una serie de factores sociales que los estresan, que no tienen las personas heterosexuales o los jóvenes heterosexuales. Exactamente, sí, correcto. Ok, eso es fundamental, muy importante. Muy importante. Sí, porque incluso muchas veces cuando decimos atracción sexual por personas del mismo sexo está asociada a mayor riesgo de suicidio. Entonces la gente tiende muchas veces a creer erróneamente que entonces los homosexuales somos suicidas. Y eso realmente es equivocado, porque la causa realmente no es la persona. No hay nada enfermizo, no hay nada trastornado en sí en la atracción o en la orientación sexual, sino el problema realmente es la forma como nuestra sociedad homofóbica reacciona ante esas conductas de las minorías sexuales. Ok, perfecto. Muy bien, y cuéntanos, por un lado, ¿cuáles fueron como las recomendaciones o el paso a seguir al finalizar, digamos, tu estudio, tu tesis, tu investigación? ¿Qué planteas hacia futuro más en estos resultados? Sí, entonces decíamos que una de las implicaciones directas que el estudio de tesis mío arroja es la necesidad de crear estrategias preventivas del riesgo de suicidio en contextos escolares. Sí. Y que estas estrategias podían estar no solamente dadas por enfoque diferencial por sexo, sino también aplicando un enfoque diferencial por atracción sexual. Okay. Y entonces, una de las cosas que ya hemos estado pensando es sobre aquellas variables principales que no solamente mediaron la relación entre atracción sexual y riesgo de suicidio, como por ejemplo los eventos estresantes, el bullying
y la aceptación percibida de la madre. Ujú. Entonces, estaba comentando que una de esas, la aceptación parental, pero específicamente la aceptación percibida de la madre, es muy importante en el joven. En muchos casos, eh, el hijo es lo único que tiene, porque siempre es la mamá la que se acerca al sistema educativo, a las reuniones, la que está pendiente del muchacho, de cómo le va, de su rendimiento académico, y esto entonces genera que muchos estudios que también habían llamado la atención sobre el papel de la madre, pues tienen mucha razón en cuanto a que el papel de la madre es definitivamente mucho más importante y decisivo en la prevención del riesgo de suicidio. Ujú. Pero específicamente lo que yo llamo la atención es que hay una diferencia en cuanto a las figuras paternas de un hijo que se autodefine como o que está en proceso de consolidación de su orientación sexual. Y es que el tema es tan demasiado interesante que desde hace mucho tiempo se ha venido encontrando que los padres tienden a tener una actitud más negativa que las madres respecto de la orientación sexual de su hijo. Específicamente en un hijo varón, adolescente o joven, lo que se encuentra es que este encuentra una mayor confianza en la mamá que en el papá y que desde edades muy tempranas es posible que la orientación sexual esté siendo algo o objeto de ser descubierta por los padres y que ese proceso de descubrimiento por parte del papá le genera a él muchísimo más rechazo y algunos padres, algunos papás sienten que su hijo homosexual realmente no lo representa y por eso entonces en muchos casos pues realmente los hijos varones que se autodefinen como homosexuales pues terminan teniendo como única esperanza y como única persona, única figura con la cual cuentan en la vida es con la mamá. Clave. Entonces, por esa Ujú. razón es muy importante eso, sí, tener en cuenta que existe esa diferencia de aceptación, por lo menos en mi estudio yo evalué fue la aceptación percibida del padre y de la madre. Y es el papá el que ellos ven mucho más distante, más castigador, que no cuentan con ellos. En cambio, en el caso de la madre, pues algunos jóvenes sienten también pues que son tratados de manera diferente por su mamá, en el caso particular de jóvenes que se autodefinen como de minoría sexual, en comparación con los jóvenes que se autodefinen como por atracción con el sexo opuesto. Ok, perfecto. Mira, eso es muy interesante para el desarrollo de programas preventivos en Sí, colegios, universidades. esto. Nosotros encontramos también, por ejemplo, que el bullying, específicamente por aspectos de orientación sexual y por el papel o por la forma de ser del joven, la forma de ser, de comportarse como hombre o mujer, es del 25%. Es decir, que más o menos esa sería la prevalencia del bullying específicamente por orientación sexual e identidad de género. Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta, porque no son cifras bajas, son cifras bastante altas, es decir, 1 de 4 jóvenes que se autodefinen como de minoría sexual, pues está siendo afectado por el bullying. En este caso es el bullying homofóbico. Claro. No es el bullying por ser gordo, no es el bullying por ser el nerd o Sí. el más inteligente o el que... no, ese tipo de cosas no, sino que realmente es por razón de su orientación sexual o por su identidad de género. Ok, perfecto. Y más en un contexto escolar, pues las situaciones de bullying cada vez son más frecuentes, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlo Sí. muy en cuenta. Es correcto, sí. Pues ese es el tema prácticamente de moda. En todos los países, por ejemplo, europeos y norteamericanos, ya se había encontrado una fuerte asociación y por tanto un poder predictivo
del bullying hasta incluso que nosotros encontramos en mi tesis que ejerce un mayor poder el bullying que inclusive la falta de apoyo percibido de los padres. Es más importante inclusive el bullying. Es decir, para los adolescentes pareciera que sienten mucho más cercanos a los pares. Es muy importante ellos sentirse afiliados y aceptados, ¿no? Por sus pares. Sí. Y si esto no se da, si el contexto por el contrario es violento, si por el contrario lo que ocurre es que hay bastante amenaza, bastante robo, de que le quitan las cosas a los muchachos, realmente esto sí los afecta y los afecta más incluso que una reprimenda, por ejemplo, del papá, mucho más. Ok, muy importante. Quería preguntar que si ya has publicado algún material sobre tu tesis, digamos, para que los oyentes que quieran acceder a más cosas o a tener una fuente más profunda sobre tu trabajo, ¿hay alguna posibilidad? Realmente no hemos hecho ninguna publicación, pero me refiero solamente a los datos de la tesis. Hemos hecho sí presentaciones en eventos, en congresos. En Cuba se llevó unos resultados muy preliminares. También se planteaba hacer este año un congreso sobre prevención del suicidio en la costa caribe colombiana, y pues por la pandemia eso simplemente se tuvo que abortar ese evento, pero claro, estamos en este momento también con varias publicaciones en borrador en las cuales pues se haga prontamente público ese tipo de resultados. Muy bien, sí, muy importante, muy interesante. Bueno, y para cerrar, pues ya que este tema tuyo, ¿cuántos años llevas ya trabajando el tema? De tu maestría, digamos, empiezas a trabajar con tu doctorado, eso ya suma como 7 años. 5 años, 7 años, claro. Un poquito más, sí. Sí. Ya que llevas, digamos, como ese recorrido de 7 años en este tema, ¿por qué crees que es importante el tema de la orientación o atracción sexual en esta nueva línea de investigación que estás realizando? Sí, ahí hay algo que estás tocando, es precisamente el tema de la orientación, atracción sexual, sobre lo cual pues me gustaría profundizar y decir dos cosas que son clave. Perfecto. Por un lado, hay revisiones sistemáticas que están invitando insistentemente a que los investigadores, por favor, por fin, se metan un poco a investigar este tema de la atracción y de la orientación sexual. Se ha encontrado que menos del 5% de los investigadores a nivel social y a nivel de psicología no preguntan la orientación sexual, preguntan otras variables sociodemográficas, pero somos muy tímidos para investigar sobre variables que tienen que ver con la sexualidad. Okay. Probablemente porque definitivamente nuestro contexto sigue siendo demasiado conservador, demasiado religioso. Esto también puede estar influyendo. Sí. Sí, pero por otro lado, sí, hay un llamado de un grupo de investigadores que hicieron una revisión en los Estados Unidos de América para este tema de las minorías sexuales, y es que específicamente, así como hay debate en si evaluar la ideación o el riesgo de suicidio o solamente el intento de suicidio, también en el campo de la sexualidad hay un debate importante, y es cómo diablos medimos la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Porque ahí puede haber una confusión, ahí específicamente puede haber una confusión en lo que entienden diferentes autores. Unos pues tienen la modalidad de evaluar hombres que tienen sexo con hombres y mujeres que tienen sexo con mujeres. Pero el hecho de que yo tenga conductas con el mismo sexo no me hace homosexual, eso es bien sabido en la literatura. Sí, pero por otro lado, sí, el tema es que en la adolescencia y en la juventud, algunos jóvenes, precisamente por el estigma y la discriminación, no se sabe muy bien qué papel cumpliría la identidad homosexual y la identidad bisexual, así como la identidad heterosexual. No se sabe muy bien qué papel cumplen
en el riesgo de suicidio. Ujú. Y cada vez lo que estamos encontrando es que se necesitan formas más objetivas de evaluar la atracción y la orientación sexual, y no solamente como autorreporte, que fue como yo la evalué. Sí. Necesitamos mecanismos que no sean de autopercepción, ¿sí? Y eso realmente ha sido una de las grandes críticas de los estudios en el campo de la sexualidad y en el campo también del riesgo de suicidio en minorías sexuales. Y es que muchos de los trabajos acuden al autorreporte. Entonces, en realidad necesitamos medidas objetivas de la orientación sexual. Se han intentado muchas. Y lo máximo en este momento, mi querido Jairo, que tenemos son medidas de tipo nominal y ordinal, pero no tenemos, por ejemplo, medidas con escalas continuas que den cuenta en realidad a ciencia cierta cuál es la orientación sexual de alguien. No lo tenemos. Vale. No lo tenemos. Y hay un llamado, como te digo, de una revisión del año 2010 de más de 25 autores que hacen un llamado a que se descubran, a que se trabaje sobre nuevas formas de medir la orientación sexual, la atracción sexual y la conducta sexual en general. Ok, muy importante. O sea que es una línea de investigación con mucha perspectiva a futuro, ¿no? Sí, correcto. Lo máximo que he encontrado, inclusive en, en estudios que se han publicado este año, es que en realidad lo que se recomienda es que usted le pregunte al menos dos de esas dimensiones de la orientación sexual, pero siguen siendo sí, categorías. Por ejemplo, por favor que cuando se pregunte la orientación sexual, se pregunte conducta sexual manifiesta, se pregunte orientación sexual y se pregunte también por atracción. Pero en realidad son tres cosas distintas y no tenemos hoy en día un mecanismo que integre ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, pues realmente ahí va el estudio y ahí va el estudio de lo que tiene que ver con la sexualidad, pero más exactamente con la orientación sexual. Ujú. Y además que al hacer preguntas, nuevamente es autopercibido, ¿no? Exacto, exacto. Entonces a mí me preguntaban, bueno, ¿y usted por qué no habla de orientación? ¿Por qué habla de atracción? Pues porque solamente tuve en cuenta una dimensión. Y Sí. entonces, de nuevo, ¿por qué tuviste en cuenta una sola dimensión? Pues porque yo no quería caer en el autorreporte. Nuevamente, si preguntaba la conducta o si preguntaba la identidad, pues caigo de nuevo en el autorreporte y pues es como un callejón sin salida del cual pues no existe una manera hoy en día objetiva de saber la orientación sexual de alguien todavía. En pleno siglo XXI todavía no tenemos medidas confiables y válidas de eso. Ok, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos Alejandro, por presentarnos toda tu investigación. Con gusto. ¿Cómo te fue finalmente en tu sustentación de tesis doctoral? Claro, sí, esa es una pregunta que prácticamente lleva un mes y un poquito más de días. La sustentación fue bastante exigente. Tuve la posibilidad pues de responder sobradamente todos los argumentos que pedía o que no habían sido lo suficientemente claros a partir del texto que los jurados evaluaron. Sí. Los jurados habían evaluado todos los textos prácticamente sin necesidad de correcciones, pero sí hacían varias sugerencias. Y entonces realmente lo que me encontré es que esa sustentación, pues realmente no solamente por la calificación de 5,0, porque el jurado encontró bien contestadas todas sus inquietudes, sus preguntas sobre este tipo de investigación. Y ya después de un mes también de haber sido estudiado la recomendación de los jurados de que se propusiera como tesis summa cum laude, se hizo un estudio al interior del Departamento de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad del Norte, y todos esos pasos se dieron y ya
estoy prácticamente informado, o la Universidad del Norte me informó que sí habían concedido la distinción summa cum laude para esta tesis. Ah, bueno, Debido a, felicitaciones. sí, debido a su gran impacto social y a los caminos que puede llegar a abrir este tema. Sí, aquí lo importante, lo que me parece muy relevante es la originalidad, digamos, del tema o de las variables que estás cruzando y la Sí, posibilidad de generar toda una línea a largo plazo de investigación muy, muy relevante en el sí, claro. contexto mundial y latinoamericano. Sí, pues definitivamente estamos en el camino. Considero que el camino es el adecuado, que se han hecho varias cosas. La tesis de maestría y esta tesis ahora de doctorado se han hecho dos revisiones. Se ha validado una prueba sobre el riesgo de suicidio en jóvenes y adolescentes, Ujú. y estamos a puertas también de otros estudios sobre eventos estresantes y sobre homofobia internalizada, y todo eso suma a la línea de investigación que pues será abrirla en el momento y en la institución que me reciba a partir del año entrante ya como doctor. Claro que sí, perfecto. Bueno, me alegra mucho, Carlos Alejandro, esa buena calificación que ha recibido tu trabajo de investigación, lo cual avala y también te impulsa para que puedas publicar Claro, los resultados de esta investigación y se den a conocer dentro de la comunidad psicológica. por Que supuesto. sea, que sea este espacio, digamos, como el punto de partida para la divulgación de tu trabajo. ¿Cómo no? Claro que sí, lo haremos, y seguramente que va a ser conocido tanto a nivel nacional como internacional los diferentes reportes que saquemos con esta tesis. Muy bien. Muy bien, Carlos Alejandro, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nos alegra mucho haberte tenido aquí en Charlas desde el Laboratorio Claro, y invito a nuestros oyentes a que sigan los, nuestros programas de Charlas del Laboratorio, siempre con nuevos temas importantes para la psicología científica y nuevos investigadores que nos vienen a contar lo que están haciendo y la relevancia que tiene para el mundo de la psicología. por supuesto. También a ti muchas gracias, porque fuiste una de las personas que amablemente me ayudó a conseguir los datos, y por supuesto que tengo gran aprecio por la casa universitaria llamada Universidad Los Libertadores, porque también soy egresado de allá. Un saludo a todos. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos Alejandro. Bueno, Entonces, con esto damos cierre hoy a nuestro programa. Te agradecemos mucho tu participación y invitamos a nuestros oyentes a que nos sigan en próximos programas. Muchísimas gracias. ok, chao pues. Un abrazo a todos. Bueno. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.